En una noche de furia desatada, el buque pesquero mar adentro se debatía contra olas gigantescas y un viento implacable que parecía querer arrancar hasta el último rastro de esperanza. Mientras la tormenta rugía sin piedad, la embarcación sucumbía a la violencia del océano. En cuestión de minutos, el barco se partió en dos y los restos de la tripulación se lanzaron al vacío. Entre ellos se encontraba Andrés Ramírez, un ingeniero en sistemas convertido en marinero por necesidad, que se encontró a sí mismo luchando contra el agua helada y la furia del océano. Cuando la tormenta cesó, Ramírez emergió en una playa solitaria, con el cuerpo adolorido y la mente llena de preguntas. Frente a él se extendía una isla no registrada en ningún mapa, con un ambiente tan hostil como inquietante. Andrés avanzó por la orilla, la arena fría y húmeda bajo sus pies. La isla, desierta a simple vista, presentaba señales de haber sido habitada en el pasado. Restos de estructuras derrumbadas, caminos erosionados y vehículos oxidados semienterrados en la maleza. Sin embargo, no había rastro de vida humana reciente. A lo lejos, en la espesura de un bosque denso, se podían distinguir figuras que parecían moverse. No se trataba de sombras fantasmales, sino de animales que se habían adaptado de manera inquietante al ambiente hostil. Andrés, armado solo con una linterna y la determinación de sobrevivir, decidió internarse en el bosque para buscar ayuda o al menos algún refugio. El silencio del lugar era perturbador. El único sonido era el crujir de las ramas y el eco de sus propios pasos. De repente, escuchó un gruñido sordo que no parecía provenir de ningún animal salvaje conocido. Con cautela, siguió el sonido hasta topar con huellas enormes en el barro, mucho más grandes que las de un lobo o un oso. ¿Qué clase de criatura podía haber dejado aquellas marcas? Mientras exploraba la zona, Andrés descubrió una vieja instalación de investigación abandonada. La estructura, semioculta entre la vegetación, mostraba señales claras de haber sido utilizada para experimentos. Dentro, papeles amarillentos y grabaciones deterioradas hablaban de un proyecto secreto, estudiar y manipular la fauna local para crear organismos capaces de sobrevivir en condiciones extremas. Los documentos relataban que, tras varios fracasos, se habían producido mutaciones inesperadas en algunas especies. Los animales, expuestos a químicos y radiaciones procedentes de los experimentos, habían desarrollado comportamientos agresivos y rasgos físicos que los convertían en auténticos depredadores. Lo que había comenzado como un experimento de adaptación se había transformado en una pesadilla. La instalación fue abandonada abruptamente y la isla se convirtió en un laboratorio a cielo abierto para esas criaturas anómalas. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda al comprender que los gruñidos y las huellas que había visto pertenecían a esas bestias. En lugar de monstruos de leyenda, se enfrentaba a animales deformados por el abuso de la ciencia, criaturas reales que se habían convertido en letales cazadores. Decidido a entender mejor lo que ocurría en la isla y a buscar una salida, Andrés se adentró en el corazón del bosque. Cada paso era una lucha contra la densidad de la maleza y la constante sensación de ser observado. Los sonidos de la selva habían adquirido una nueva dimensión, el silbido del viento entre los árboles se mezclaba con gemidos y gruñidos lejanos. A medida que la oscuridad caía, el ambiente se volvía más amenazante. La linterna de Andrés apenas lograba penetrar la penumbra, revelando destellos de pelaje y ojos brillantes en la oscuridad. En una ocasión, se encontró cara a cara con uno de los animales. La criatura, de tamaño descomunal y con un cuerpo retorcido por deformidades, se abalanzó sin previo aviso. Su mordida, letal y rápida, demostraba que no era un simple animal salvaje, sino un depredador creado por la cruel intervención humana. Andrés logró escapar por poco, refugiándose en una caverna oculta tras una cascada.
Allí, mientras intentaba recomponer sus fuerzas, repasó en su mente los hallazgos de la instalación abandonada y comprendió que la isla era un campo de pruebas para estos monstruos reales, nacidos del error y la desesperación de la ciencia. Durante los días siguientes, Andrés se vio obligado a moverse con extrema precaución. Cada ruido, cada sombra, podía ser la señal de un ataque. Decidió seguir los documentos y planos encontrados en la instalación, con la esperanza de descubrir una ruta segura que le permitiera abandonar la isla o, al menos, llegar a algún centro de comunicación. El sendero lo llevó por antiguos pasillos subterráneos de la instalación, donde se podían ver jaulas oxidadas y restos de experimentos fallidos. En esos corredores, la historia se mostraba sin artificios, científicos desesperados, animales convertidos en monstruos y una atmósfera de terror palpable en cada rincón. Andrés encontró registros que detallaban cómo los primeros animales mutados habían escapado y se habían dispersado por la isla, causando estragos entre la fauna local. Una noche, mientras se refugiaba en lo que quedaba de un antiguo laboratorio, se desató un enfrentamiento. Un grupo de estas criaturas irrumpió en el edificio. No había magia ni remedios sobrenaturales, solo la brutalidad de la naturaleza corrompida y la desesperación humana. Con una combinación de ingenio y fuerza, Andrés logró evadir a sus perseguidores, utilizando corredores estrechos y pasadizos olvidados para esconderse. El terror era real y palpable, y cada instante de silencio se convertía en una amenaza latente. La experiencia en la instalación le dio a Andrés una idea. En uno de los cuartos, encontró planos que indicaban la existencia de un antiguo sistema de túneles subterráneos que conectaban la instalación con la costa. Esa podría ser la única vía para salir de la isla sin tener que enfrentar a las bestias en la superficie. Con determinación, se adentró en esos túneles. El ambiente era opresivo, con paredes húmedas y pasillos angostos que parecían extenderse en la oscuridad infinita. Cada paso era un recordatorio del error humano que había llevado a la creación de esos monstruos. El silencio en los túneles era roto únicamente por el eco de sus propios movimientos y el ocasional sonido lejano de las criaturas que aún patrullaban la isla. A medida que se acercaba a lo que parecía ser la salida, el riesgo se intensificó. Los túneles estaban parcialmente derrumbados y en varias secciones, restos de la instalación contaban la historia de aquellos que habían intentado escapar antes que él. El miedo y la tensión se apoderaron de cada minuto, pero Andrés, impulsado por la necesidad de sobrevivir, siguió adelante. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, Andrés encontró una salida que daba a la costa. Desde la playa, el océano se mostraba imponente, pero al menos representaba una vía de escape y la posibilidad de reencontrarse con el mundo real, lejos de la pesadilla de la isla. Sin embargo, mientras se adentraba en la orilla, un último obstáculo se presentó. Una criatura herida, pero aún peligrosa, emergió de entre las rocas. La lucha fue intensa y desesperada. No había fuerzas sobrenaturales en juego, solo la fuerza bruta y el instinto de supervivencia. Con una determinación férrea, Andrés logró someter al animal, utilizando una herramienta improvisada que encontró entre los restos del naufragio. Con el último obstáculo vencido y el sol ascendiendo en el horizonte, Andrés se subió a una balsa improvisada construida con escombros. Mientras se alejaba de la costa, miró atrás y vio la silueta de la isla. Un lugar marcado por los errores del pasado, donde la ambición humana había dado lugar a monstruos reales y a un terror que no tenía nada de fantasía, sino de cruda realidad. Mucho tiempo después, en un pequeño puerto, se contaba la historia de la isla prohibida. No se hablaba de maldiciones sobrenaturales ni de hechizos, sino de un trágico experimento fallido y de criaturas que, fruto del abuso de la ciencia, se habían transformado en depredadores letales. La experiencia de Andrés Ramírez se convirtió en una advertencia sobre los límites éticos de la investigación y sobre cómo, a veces, la realidad puede ser más aterradora que cualquier fantasía.
La isla de la desolación permaneció en los mapas como un lugar olvidado, pero en el susurro de los marineros y en las miradas de aquellos que conocían la verdad, seguía siendo un recordatorio de que el terror, cuando es real, es ineludible.